Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos al CATS 12. Ya llevamos 12. Y no quiere decir que llevamos un año, llevamos más de un año porque tuvimos, me parece que 2 meses o por ahí de interrupción. Hace tiempo celebramos el año. Así que estamos en el 12 y adelantaros algunas cosillas en esta homilía que yo siempre digo, en estos preliminares antes de presentar al ponente. La primera es que nos vamos a trasladar de sitio al menos los meses de verano, y además para que el 13 no le toque a CEAPAD, a Cristina, que es patrona nuestra de honor y ya nos ha aguantado 12, y para que no le toque el de la mala suerte, nos vamos más para el centro a ver qué pasa, ¿no? A ver si allí pues conseguimos también que venga más gente, y sobre todo por dos razones fundamentales. Una, no cansar, que los invitados y el no sé qué al final huele y tal, bueno, no me acuerdo cómo es el refrán. Y dos, también que al irnos más al centro y a un sitio que también lleva el ayuntamiento podemos contaminar, que es de lo que se trata también, de que estas cosas también entre gente nueva. Nosotros estamos unos grupos muy chulos normalmente. Hoy además particularmente ha venido gente que no suele venir y me alegra mucho que empiece a venir gente nueva. Quizá también por el tema, porque la verdad que el tema es majete, pero bueno, que hay otros que yo he considerado majetes y que después la gente los ha visto también yo y otros, ¿no? Y los han visto después en el vídeo y, joder, pues qué bueno estuvo. Digo, pues tenías que haber venido. Así que al movernos al centro puede ser que pase más gente por allí y que nos contaminemos nosotros y también nosotros mismos nos contaminemos de ese tipo de cosas que hacen allí y tal. Y le damos un poco de relajo a Cristina, que no es un adiós definitivo, porque aquí en cuanto llueve pedimos ayuda y siempre nos dan cobijo, o sea que no es un adiós definitivo. Bueno, por otro lado, decir, para que todavía no lo sepa, que ya están editados y todo eso, todos los vídeos del pasado RST13, y que afortunadamente, bueno, aparte ha habido algún avatar y tal, pero han quedado yo creo bastante bien. Mis horas me ha costado de montaje, pero ya sabéis que el montaje el montaje y la edición de vídeos es muy esclavo, así que no lo voy a vender. Venderé otras cosas de mi vida, pero eso, pues si para hacer una animación de 30 segundos hay que tirarse 10 horas, pues oye, no haberte puesto, pero es así. Y es lo que lleva y ya está. Pero bueno, que lleva un trabajo ahí de edición que ha quedado bastante bien de audio también, pensando en la gente que ve poco que no ve. Que no tenemos todavía subtitulación, pero eso siempre se puede hacer. Por cierto, si hay voluntarios que quieran subtitularlo bien, ahí están. O sea que eso después se pega a la banda y se acabó. Pero está todo recogido lo que se hizo en ese encuentro, que yo creo que del material hay cosas muy, 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 muy interesantes. Son, no me acuerdo, 12 vídeos o algo así. Y están todos en el canal nuestro de YouTube, o sea, se pueden ver con tranquilidad. Al hilo de deciros que estamos pensando en el 14, ya. Porque es lo típico. Yo lo dije cuando se clausuró, digo, esto aquí pasa como a las madres, nos costó mucho parirlo, pero una vez que eso, dice, bueno, otro tampoco pasaba nada. Digo, bueno, pues hala. Y no queremos que pase tanto tiempo como ocurrió entre el 9 que se hizo en San Sebastián y el 13, que pasaron no 4 años exactamente, porque fue en el 9 en diciembre, pero bueno, sí pasó tiempo y no queríamos que hubiera pasado tanto tiempo, porque, bueno, es bueno que se haga anual. Entonces, hablando con nuestro patrón aquí presente, por cierto, bienvenido, que estuvo de baja también del CATS algún tiempo, Miguel Ángel Valero, pues por sus cosas de su ojo y tal, que al final es que todo se pega y claro, queréis imitarnos y no puede ser. Ya está bien, ya ha vuelto a la evidencia, así que nos quedamos, ya estamos cada uno en nuestro sitio otra vez. Y hasta un tiempo de vacaciones, pero bueno, con su hosting y el de la Universidad Politécnica y el de su escuela en concreto, la de telecomunicaciones de aquí, de la carretera de Valencia, pues ahí se hizo el hosting de este RST13 y empezamos a pensar en el 14, también para hacerlo, me parece que era, y no os fiéis de mí jamás en las fechas, pero si tenéis 13 y 14 creo, sí, pero si cae jueves y viernes, ¿no? Pues será así, 13 y 14 de marzo queríamos hacerlo del año que viene. Irlo apuntando, sobre todo ahí los que tenéis eso, si caen miércoles está bien, si caen jueves y viernes está bien, 13 y 14, creo que es así. Y estamos pensando, bueno, estamos ya redactando la FTS, un convenio con la Politécnica, igual, bueno, tenemos también con la Universidad de Alicante y otras, en este caso con perchas muy concretas, y una de ellas es que sigan soportando, en el mejor de los sentidos, en el sentido support, el RST14 y sus siguientes, con lo cual tengamos más tiempo para poderlo convocar y prepararlo ya con todavía más tiempo y que nos vaya saliendo todavía mejor,
y sobre todo de asistencia, que lo que interesa es que mucha gente vea estas cosas y que esto se acabe haciendo normal y no todos estos temas de la accesibilidad o la usabilidad, esa cosa acaben siendo, que ya lo van siendo más, ¿no? Pero que acaben siendo más normales y no, pues eso, de una cuanta gente. Todos los materiales que estamos haciendo tanto aquí en CATS como en el RST y algunas otras cosas que hagamos, pues también pretendemos conveniarlo de forma que ellos lo utilicen en asignaturas, por lo cual le den una utilidad, que no se quede ahí solo en la red, sino que se pueda utilizar de forma didáctica y que se suba, por tanto, pues también al iTunes U en sus canales de la UPM, con lo cual pues le daremos dimensión a Latino, Hispano, Iberoamérica, que nunca sé cómo se dice, y bueno, pues con vuestra ayuda seguiremos creando y creciendo, así que el RST, pues eso hay. Yo deciros que ya os daremos convenientemente la dirección del Media Lab, que se entra creo por la calle Alameda, pero no estoy seguro, pero eso ya lo decimos en la web, y que tenemos ponencia, tenemos ponente y ponencia, pero voy a decir el pecador, pero no el pecado. Tenemos ponente para junio, que se ha comprometido también el aquí presente y ya antes citado, Miguel Ángel Valero. Va a ser interesante sin duda, porque este hombre sabe mucho y lo explica muy bien, o sea que son dos cosas que no se dan juntas siempre y que es de agradecer que se den, y aparte encima es ameno y todas estas cosas, así que no voy a decir del tema para que os quede ahí ganas, pero eso es, y será el segundo miércoles de junio, que no sé qué día toca, me parece que es el 12. El 10 empiezan aquí, por cierto, las puertas abiertas. El 10 al 14 empiezan aquí las jornadas de puertas abiertas que hacen todos los años, aquí en CEAPAD me refiero. Así que, con permiso, Cristina, invitar a todo el mundo, que vosotros queréis llenarlo, así que venga todo el mundo a verlo. Pues el miércoles de esa semana estaremos en Media Lab. Y ya sin más, porque hay mucho más, pero no os voy a aburrir, aquí lo que habéis venido es a ver a Roberto, que a mí ya me tenéis visto. Bueno, por primera vez que no estoy rubio en mucho tiempo, pero bueno, me tenéis visto. Ha venido del otro lado del charco, ha venido de Miami, Roberto Pérez. Roberto Pérez lo conocéis alguna gente, sobre todo la gente que esté más relacionada con la tiflocosa, porque lleva mucho tiempo desde que ha podido manifestarse, pues manifestándose en internet y demás sitios, cuando aún vivía en Cuba, y ahora ya se ha pasado, está en Miami, y de Miami pues viene de vez en cuando a España a visitarnos. Él fue, me parece, la primera persona que se licenció en informática en Cuba, pero a partir de ahí ha seguido estudiando en accesibilidad, en usabilidad, en cacharrismo, que en eso no lo dan en ninguna universidad, eso hay que hacerlo. Y entonces, como yo sabía que iba a venir aquí, bueno, él ahora está perfeccionando cosas, ya nos contarás tú lo que quieras, él está perfeccionando cosas ahí en Miami, buscándose la vida y empezando una nueva vida. Y como yo sabía que iba a venir, pues y hablamos, como digo, como decimos en los artículos, en los posts, se habla, yo sobre todo la pongo muchísimo de ejemplo de la 508, por Dios, y el ADA, pues fijaros lo que conllevó y cómo empezaron ya en los años 2000 en los manuales de Adobe a decir que tenían una cosa de accesibilidad, y dijo, ¿cómo no se habrá conseguido? Y es porque hay una ley, digo, siempre hablamos de ella, pero la conocemos como de lejos. Como él la está viviendo ahora allí, pues, y venía acá, digo, oye, ¿por qué no te preparas algo de la 508 y nos haces un CATS? Y dijo, pues sí, ¿cómo que no? Y entonces aquí está para hacerlo. Así que, en este orden, voy a quitar mi cortina de pantalla para que ya podáis ver, y poner la presentación, porque se la voy a pasar yo, y a ver, que necesito mi lupa también. Le paso yo la presentación, como me la conozco, pues yo ya me quedo aquí de puro técnico de vídeo. Al final tenemos un vídeo además muy bonito y muy cortito. Y nada, Roberto, the floor is yours. Pues saludar primero a todos los que están aquí y las gracias a Enrique y a la organización por invitarme. Y bueno, ¿les llego? ¿Me escuchan? Sí. ¿Está bien el tono, el volumen? Si no te ponemos micro, pero vamos. Bueno, pues la 508, que hemos titulado presentación, pues, sección 508, la ley para entornos digitales accesibles para todas las personas, porque más o menos es la idea con la que surge la sección 508, ¿no? Con eliminar barreras y hacer que las TIC nos lleguen a todos. Yo específicamente no soy un experto en la sección 508,
más bien soy una persona enterada y que la vive no solo desde el ángulo del ciudadano o del usuario común que se beneficia o perjudica de su aplicación o no, sino como alguien que, como dijo Enrique, lleva años más o menos interesándose en la accesibilidad desde otros ángulos y experimentando cosas, y puedo verla un poco también desde ahí y unir las dos visiones. Y es lo que les quiero regalar hoy, lo que quiero compartir un poco, mi experiencia como persona que vive allí, y un poco también explicando por qué las cosas son como son y por qué la sección 508 es lo que es, o sea, qué es exactamente, qué áreas abarca, cómo nos afecta. No solo a los que vivimos en Estados Unidos, lo vamos a ver, yo creo que nos afecta a todos. Y bueno, me parece que para entender la 508 hay que entender un poco cómo se maneja el tema de discapacidad en Estados Unidos, cómo funcionan las cosas, para entender por qué llega tanto, porque en realidad la 508 son un grupo de estándares que definen cómo hacer cosas. Los estándares están en internet, pero yo creo que eso no da para entenderla. O sea, para entenderla técnicamente sí, pero no para entender el alcance que ha tenido. Y entonces vamos a empezar, les voy a empezar hablando un poco de Estados Unidos y de cómo son las cosas ahí, comparando con lo que conocemos, o con lo que más conozco yo, que es el modelo de los países como España y como Cuba, donde hay una organización de discapacitados que se ocupa de todo, no solo de personas ciegas, sino de personas sordas, y en fin, que se agrupan en organizaciones, y entonces dentro de las organizaciones se van creando las condiciones, se van dando servicios, se crean programas, y un poco que todo queda circunscrito a las organizaciones. En Estados Unidos no es así. En Estados Unidos los derechos, los servicios, todo lo que es gestión de discapacidad está organizado a nivel de gobierno y legislado, recogido en el Acta para Americanos con Discapacidad, la famosa ADA, que tanto se habla, y en el Acta para Rehabilitación. Esas dos son las principales, las que yo más conozco. Me imagino que habrá más legislación, seguramente sí, porque la historia es, en ese sentido ahí parece, es larga, ¿no? Hay un acta de derechos civiles, en fin, un montón de legislaciones que indirectamente nos afectan. Entonces, ¿cómo funcionan las cosas? Como dije antes, todo lo que es derechos y servicios están legislados y regulados por ley. Entonces, a partir de ahí, cada estado ajusta eso de la manera que entiende. Pues en Estados Unidos todo es así. Hay una ley, hay algo, y después los estados pues hacen las cosas como quieren. Unos las hacen un poco peor y unos las hacen un poco mejor. Entonces, ¿cómo funciona? Hay agencias agencias adjuntas al gobierno estatal, que se encargan de darle cumplimiento a lo que dice la ley, a lo que dice el papel escrito. Y entonces después resulta que ni siquiera ellos lo hacen, porque ellos lo que hacen es gestionan las subvenciones, gestionan los servicios, o sea, hacen la gestión con los usuarios, pero al final de la cadena, quien realmente brinda servicios son empresas privadas, organizaciones privadas, que bajo la sombrilla de la ley, bajo la sombrilla de las agencias, pues crean servicios y crean las soluciones que se regulan ahí. Y cada estado es un mundo. Y eso es interesante, o sea, como nota que me gustaría mencionar, que según la ley, según lo que establece la ley, el Acta para Americanos con Discapacidad y el Acta para Rehabilitación, bueno, el Acta para Rehabilitación sobre todo, ellos responsabilizan de los programas para discapacitados y demás a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Educación y a la Seguridad Social. Y es muy interesante ver en la práctica cómo funciona eso en los estados donde el peso lo lleva a educación, como la Florida, por ejemplo, nos va mucho mejor. Cuando lo lleva a salud, casi siempre es bastante peor. Y bueno, más o menos así funcionan las cosas. Agencias que gestionan servicios y empresas y organizaciones que los brindan. Eso explica fenómenos como el de Freedom Scientific, por ejemplo. En realidad, los clientes de Freedom Scientific no somos los usuarios, es el gobierno de los Estados Unidos, que es quien paga, quien gestiona, quien asegura
que por ejemplo que los estudiantes tengan subvenciones para comprar medios tiflotécnicos, para pagar intérpretes de lengua de señas, de signos, para los programas, etcétera. Y bueno, las leyes, un poco, que son el Acta para la Rehabilitación y el ADA. El Acta para la Rehabilitación como tal es, bueno, un acta de 1973 que lo que hace es regular las subvenciones estatales para temas de rehabilitación vocacional. Rehabilitación vocacional para ellos incluye adaptación de puestos de trabajo, adaptación de puestos de estudio, todo lo que tiene que ver con programas de entrenamiento también, de investigación. Y la famosa sección 508 es una enmienda al Acta para la Rehabilitación. En realidad la sección 508 tal y como la conocemos es de 1998. Si se fijan, bien reciente. Bien reciente y coincidiendo con lo que decía Enrique, con todos estos avances del Adobe y de que si Apple nos hace equipos accesibles, un poco que viene por ahí. Pero bueno, ¿qué es exactamente la sección 508? Pues justamente, como lo decíamos, es un grupo de estándares, es una legislación que intenta hacer las TIC, estas tecnologías para la información y las comunicaciones, accesibles a todos, accesibles a todas las personas. Ellos, o sea, si uno se lee la introducción, empieza diciendo que personas con ceguera pueden necesitar pues textos alternativos a imágenes, o sea, empieza ya desde el principio con ese enfoque, ¿no? Y se supone que afecta a las agencias federales del gobierno de los Estados Unidos y a todo aquel que reciba dinero de las agencias. ¿Eso qué quiere decir? Que si una empresa le va a diseñar el sitio web a un departamento del gobierno o va a diseñar una aplicación o le va a vender simplemente productos al gobierno, tiene que diseñarlos accesibles. Tiene que diseñarlo en concordancia con la sección 508. Que bueno, ellos se las van arreglando para no ir presionando tanto. Ellos dicen que si no hay ningún producto disponible en el mercado que cumpla con las especificaciones, pues hay que coger el que más las cumpla. O sea, el que mejor las cumpla de los que hay. Y claro, ahí hay la competencia, porque se sabe que si le quieres vender al gobierno y tu producto es medianamente accesible, viene otro que es un poco más accesible, igual que el tuyo, pero más accesible, y por ley se lo van a tener que comprar al otro. Y ahí ya empezamos a hablar de los beneficios. O sea, y ahí nos empieza a afectar la vida, porque sí, en principio es a las agencias federales, pero en Estados Unidos se ha dicho muchas veces y por mucha gente, el mejor cliente es el gobierno, para muchísimas empresas. Y entonces, pues, ya ahí empiezan a salir los beneficios. O sea, otro beneficio palpable, tenemos administración digital accesible, o al menos bastante accesible. Tenemos información sobre accesibilidad, pues en abundancia, porque a esas empresas, a esa gente que trabajan para el gobierno, que le quieren vender cosas al gobierno, hace falta explicarles cómo se hacen las cosas accesibles. Y si uno entra al sitio web oficial de la sección 508, pues hay montones de recursos, de especificaciones, cómo evaluarla, cómo cumplirla, cómo seguir los estándares, y se ha desarrollado toda una infraestructura alrededor de eso. Son estándares muy concretos para cosas muy concretas. Como tal, la sección cubre varias áreas. Cubre sistemas operativos y aplicaciones, que es todo lo que tiene que ver con los requisitos que tiene que cumplir el software. Véase, no sé, seguimiento de foco de teclado, texto alternativo a las imágenes, en fin, todas estas cosas que ya sabemos más o menos técnicamente que tiene que cumplir una aplicación para que sea accesible. Trabajan también con aplicaciones web y servicios web, y todo lo que tiene que ver con contenido web. No es un equivalente exacto a las pautas de accesibilidad, hay que decirlo. Más o menos va en esa línea, pero el estándar es un poquitico diferente. No exige ni las mismas cosas ni con el mismo nivel. Y se ocupa también de dispositivos de telecomunicaciones, teléfonos, sistemas de terminales para sordos. Trabaja también
Por supuesto, el área de lectores de pantalla, el área de magnificación, braille. E incluso se ocupa también de la accesibilidad del hardware, medio físico. Tiene una parte que habla de conectores, que habla de teclados, de cómo estructurar las cosas, de cómo diseñar el hardware para que sea accesible. No sé, incluso fotocopiadoras, impresoras, pues de todo eso habla. Es bien amplia, bien amplia. Y a las personas, pues, nos llegan cosas más accesibles, nos llega más información. Por ejemplo, los beneficios realmente es difícil decir qué se deriva de la sección 508 y qué se deriva en el ADA. Hay un capítulo sobre telecomunicaciones y capítulo también sobre informática, sobre dispositivos informáticos y programas informáticos. Con lo que las dos juntas nos hacen la vida más fácil. Y no sé, tenemos por ejemplo cajeros electrónicos accesibles que por ley se establecen. Las empresas, por ejemplo, sobre todo las compañías grandes que tienen alguna relación con el gobierno, pues enseguida ves que proveen las facturas en braille, que siempre tratan de proveer material, información en formatos alternativos para cumplir con la ley. Y eso, por supuesto, hace también que se reconozca más el braille. Y que se lleva sensores con locución, con braille por todas partes. Se ve mucho. Pero para mí quizá el beneficio más interesante que tiene es la mentalidad que no sé si es verlo como causa o consecuencia. La gente está muy enfocada a que los problemas de accesibilidad se resuelven en los tribunales. Y hay mucha conciencia de que eso es un derecho, de que las cosas, o sea, yo por tener una discapacidad no tengo por qué ser excluido. Y entonces la gente lo ve de esa manera, por regla general. Y funciona de acuerdo a eso. Y es bien interesante, si uno se pone a mirar la historia de la aprobación del ADA y de esta misma sección 508, el ADA es de 1990. Y hay una historia, o sea, es una de esas pocas leyes que pasó a la Cámara de Representantes en Estados Unidos con unanimidad de votos. O sea, nadie votó en contra en la Cámara. De los 500 tantos representantes, pues, todos votaron a favor. Y hay también una historia de una manifestación súper grande de gente con discapacidad en la votación. En el Capitolio se cuenta que gente dejaba las sillas de ruedas para subirlos a la escalera del Capitolio, pues como mejor podían. Y entonando canciones y que voten la ley. Se discute si realmente fue eso lo que llevó a que se votara como se votó la ley o no. Pero lo cierto es que es interesante cuando la gente se implica cómo las cosas funcionan. Y sí yo creo que hay un buen nivel de conciencia en la accesibilidad. Y bueno, pues más o menos eso es lo que quería compartir con ustedes hoy, la visión, o sea, cómo funcionan las cosas cuando están establecidas por ley. Y como yo les decía al principio, la sección 508 no solo se tiene un alcance global, porque Estados Unidos produce, o empresas norteamericanas producen gran parte de la tecnología que consumimos todos. Y si esa tecnología, pues, de alguna manera es un poco más accesible, pues ahí nos beneficia a todos. Además de que es un estándar bastante famoso que la gente tiende a seguir cuando quiere hacer cosas accesibles. Y un ejemplo, por ejemplo, es el mismo iPad de Apple. Apple le puso el listón muy alto a todas las demás compañías porque gente que hace tabletas, que hace teléfonos, le quieren vender al gobierno, porque los empleados del gobierno los usan, porque se usa en educación, por ejemplo el iPad. Y a la hora de mirar, gana Apple seguro, porque es quien tiene las cosas accesibles. Y eso ha llevado a que las demás compañías se ocupen de hacer algo para poder ganar los concursos para venderle al gobierno. Y bueno, ese es el resultado de cuando las cosas se hacen por ley, cuando se combinan de alguna manera todos estos temas de las ventajas del capitalismo con legislación, con un nivel de conciencia que yo creo que tiene que haber para que estas cosas funcionen.
con el hecho de que Estados Unidos también es un país donde la gente por cultura se sigue mucho la ley. O sea, la gente tiende a ver la ley más allá de algo que si no lo cumplo me va a pasar algo, un poco que se entiende la gente como que es algo de valor, por ese sentido de patriotismo que tienen ellos, por esa, en fin, es la cultura. Y de cultura hablando, queríamos cerrar con un video que Enrique ha editado, que justamente tiene que ver con eso, con lo que representó en Estados Unidos la aprobación de la ADA, la aprobación de la sección 508. Un video para el recuerdo. Y bueno, después si hay preguntas y yo me sé la respuesta, pues encantado de compartir lo que se pueda. Pero vamos a ver si se oye bien, porque lo tenemos que hacer así de micro a altavocito de MacBook Air, pero vamos, esperemos que se oiga, ¿vale? Está mi voz porque estaba todo en inglés y entonces en atención a que sabía que iba a venir gente que no ve, pues en vez de que hay cosas subtituladas en inglés, pues lo he doblado. Así que perdonar porque yo no soy profesional del doblaje, pero bueno. Ceremonia de firma del Acta de los Americanos con Discapacidad, el 26 de julio de 1990. George W. Bush. Este acto histórico es la primera declaración completa de igualdad para las personas con discapacidad. La primera. Ahora tomo la pluma para firmar este acta de las personas con discapacidad y digo que caiga este vergonzoso muro de exclusión definitivamente. Que Dios os bendiga. Un día glorioso, el 26 de julio de 1990. El cielo azul claro, el sol en lo alto, 3 o 4 mil personas con discapacidad y sus familias allí junto a la Casa Blanca, el presidente en un podio con los líderes de la comunidad de discapacitados preparado para firmar. Hacía mucho calor. Recuerdo que hacía mucho calor. La gente sudaba, pasaba mucho calor, pero no importaba nada. En todos los tipos de actividad. Cada día. Durante toda nuestra vida, el acta proporciona protección de los derechos civiles de las personas con discapacidad. Tenemos mucha más tecnología hoy, y no solo en el escritorio, también tenemos magnificadores allí, pero también los tenemos portátiles de bolsillo que nos hacen mucho más independientes en nuestra movilidad. Ahora muchas películas tienen subtítulos, de forma que puedo ir a un estreno como cualquier otra persona. Y también puedo ir cuando voy a un hotel, pues tengo las alarmas de fuego que se oyen, lo que lo hace mucho más accesible para mí. Tengo relojes despertadores que vibran, terminales. Y realmente ahora, 20 años después del establecimiento del ADA, cuando la gente tiene un real complemento de recursos. La discapacidad en general es una condición de igualdad, así que cuanto más viejo te haces, cuanto más vives, más posibilidades tienes de adquirir una. Esa parte no se tradujo, Pero es lo mismo porque es la misma que la al principio. Ahí tenéis las fuentes, que las pondré por ahí, de donde lo conseguí. Lo que es curioso, que como eso se llama ADA, pues al andar buscando por Google me encontré una, creo que es etarra o no sé qué, se llama Ada Colau, que anda por ahí jorobando a los políticos aquí, no sé qué es. Aparecían más vídeos de Ada Colau que de esto, pero bueno. Pues nada, muchas gracias Roberto por habernos resumido así la 508. Imagino que esta vez el coloquio será potente y sería bueno si tenéis preguntas y cosas que contar, porque aunque después en lo informal, como siempre, dejamos algo parte fuera del vídeo, pero si tenéis cosas concretas que Roberto estoy seguro que podrá responder, o las que no pueda pues se las apuntará, pero seguro que
seguro que va a quedar un coloquio, más coloquio que otras veces, que acabamos más tarde y nos vamos corriendo ahí porque todo el mundo tenemos ganas de merendar, aguantar un poco el hambre y vamos a hacer, además hoy tenemos inalámbrico, o sea que se va a ir muy bien en la red después, así que nada, que rompa el hielo quien quiera y quien tenga fuerzas. Buenas tardes Roberto, y muchas gracias. Soy Juan Carlos, también soy miembro de la FTS. Tengo muchas preguntas, te voy a hacer 2 o 3 ahora y luego en la merienda. Espero dejarte merendar porque ya te digo, tengo muchas. Lo primero es preguntarte, las sanciones que se producen, entiendo que son mucho más ágiles que aquí en España. No sé si conoces el sistema judicial español, y no hay sanción y es lentísimo. Y es lentísimo y cuando llega. Pero entiendo que son efectivas y reales, es decir, que se llegan a cumplir. Se cumplen y las sanciones son sobre todo económicas. Lo que pasa cuando por ejemplo, cuando un producto no cumple los estándares y alguien hace la denuncia, se le pone una multa a la agencia como tal que usa el producto, o a la compañía que lo gestionó, o sea, al responsable se le pone una multa. Y luego la otra sanción, que es la que no se dice, es que claro, si tu producto, lo que decía antes, a la hora de competir, si la evaluación de la 508 se hace bien, y se va a hacer bien porque a todo el mundo le da miedo que le cobren una multa, pues está claro que eso influye. Y las sanciones sí son bien ágiles, porque son sobre todo análisis hasta donde sea de punto técnico, y sí, son multas, rápidamente se aplica una multa. Pues, y se aplica otra y otra más. me alegro por los americanos. Pero perdón, Juan Carlos, ¿quién dictamina? ¿Hay un comité único para eso? O sea, para dictaminar el grado de accesibilidad. Ellos tienen un Access Board, que es una agencia, como un consejo, y también funciona como una agencia independiente que han creado para eso, tanto para elaborar los estándares como para evaluar. Y cada agencia federal tiene lo que ellos llaman el coordinador de sección 508, que es el que se ocupa a la hora de evaluar lo que se va a comprar, de evaluar cosas que se producen con dinero de la agencia. En fin, cada agencia se lo gestiona independientemente, y después está este Access Board, que es como una especie de agencia para consulta, para formar gente. O sea, es el referente dentro de, pues, de la no, ahora se lo preguntas tú. No, es que simplemente la sanción has dicho que se le pone a la agencia. O sea, ¿el gobierno puede sancionar al propio gobierno? Sí, claro, porque las agencias para ellos son como entidades aparte. Por ejemplo, el gobierno federal puede sancionar a una agencia en un estado. O sea, porque ellos como gobierno son muy fragmentados, no son un gobierno monolítico. Y entonces al estado local le pueden poner una sanción porque se descubrió que no sé, que hay cosas de discriminación ahí, o a ponérsela a un condado, o ponérsela a una compañía que trabaje con fondos federales también y no cumpla con la sección 508. Y por lo que comenta Roberto, el acta obliga, por supuesto, a todas las instituciones públicas y a todas aquellas que tienen relación con o participan económicamente o financieramente o a través de subvenciones con la administración. Exacto. Vamos, hoy en día yo creo que es raro el sector o la empresa o la entidad que en mayor o menor medida no tiene relación con alguna administración pública. Entonces tendríamos que entender prácticamente incluidos a todos los sectores, a toda la industria y a todas las ramas profesionales. No, y fíjate, hasta incluso el sector privado al final termina afectándose, porque eso lo iba a comentar y se me pasó. Hay un caso de Netflix. Netflix es un servicio de venta, de alquiler. Sí, es como un Spotify, pero de películas y de shows de televisión que hay en Estados Unidos. Y a Netflix lo sancionaron por no cumplir con los subtítulos. ¿Y en qué se basaron? En que Internet es un espacio público. O sea, el capítulo 3 de HADA establece ajustes o adaptaciones para espacios públicos, lo que ellos consideran espacios públicos. ¿Y qué dijeron en el juicio? Bueno, pues Internet es un espacio público, con lo que también quedas afectado. Eso fue lo que dijo el juez. Bueno, si esto es un espacio público,
Pues ya, y ahora se fastidió todo el mundo porque como funcionan las cosas en Estados Unidos, eso sienta precedente. Y ahora, basado en el juicio tal, donde el juez fulanito de tal dijo que Internet es un espacio público, pues ahora todo el mundo se anima y a demandar. Pues pasado las películas, Internet contra el estado de Nevada. Digo, no, que es al revés. Al revés. Sí. Y hasta, Roberto, ¿hasta qué punto o hasta qué nivel está lograda la accesibilidad en servicios de uso cotidiano de los ciudadanos, los servicios financieros, los cajeros automáticos, los servicios de apertura o de recogida de tickets, de información a los viajeros? Pero, por ejemplo, los cajeros automáticos, ¿hasta qué punto tienen nivel de accesibilidad? Los cajeros automáticos son plenamente manejables. Es que aquí los estamos estudiando y seguiremos por años, pero vamos. Ahí tú llegas a cualquier banco con un par de audífonos, el cajero tiene una toma de auriculares, enchufas ahí, se apaga la pantalla y lo que tienes es una voz. Tienes una voz y lo gestionas todo por el teclado numérico que tiene el cajero. Y haces de todo. Todas las operaciones que permite hacer el cajero las puedes hacer. Y yo recuerdo que una vez me encontré a una persona que trabaja en eso, que en cuanto me vio, más o menos se enteró de las cosas que yo hacía, me preguntó, bueno, ¿y con los cajeros qué tal? ¿Cómo te va con los cajeros? Todavía no me había contado que trabajaba en eso. Y yo más o menos le conté, después me explica, sí, claro, el problema es que yo trabajo en eso, yo trabajo para la compañía que los instala, y si no están bien, pues nos van a perder una demanda. Entonces, claro. Es que esto que me comentas me interesa mucho porque yo he tenido relación con la administración y tengo relación bastante cercana, y a mí, como persona con discapacidad, yo voy en silla de ruedas, Roberto. Sí. Entonces a mí el malgastar el dinero y perder tiempo como que no me hace ninguna gracia. Sí. Y aquí, tanto en España como en Europa, se está gastando muchísimo dinero, yo creo, en reinventar la rueda muchas veces. Sí. Y cuando reinventemos la rueda resulta que no se va a usar la rueda porque iremos flotando por las aceras. Y entonces, en general las cosas son bien accesibles. Incluso hay bancos, no sé si todos, pero yo sé de bancos que mandan los estados de cuenta en braille. Y después todo lo que es la banca online suele ser bien accesible. Incluso hay un apartado para accesibilidad o sea, un apartado que dice, si eres usuario de lector de pantalla, ve aquí, te explicamos. Y te explicamos los mecanismos de accesibilidad, porque ese es otro requerimiento de la sección 508. Los productos hay que documentar la accesibilidad. Oye, pues la última pregunta, y te dejo a otro compañero y ya te haré yo más. El tema de, entiendo que esto afecta también a la adaptación de puestos de trabajo en las empresas, que las empresas deben estar obligadas a incorporar aquellos recursos o tecnologías que hagan accesible el puesto de trabajo y la labor del trabajador. Pues sí, lo interesante es que el coste de adaptación de puesto de trabajo no lo cubre la empresa, lo cubre dinero federal. Porque eso es una subvención. O sea, si para tú realizar el trabajo necesitas que se te compre un dispositivo, necesitas que se te adapte la oficina, eso no lo paga la empresa. Eso te lo paga la agencia como tal del Estado que se ocupa de esos asuntos. Y claro, eso es muy bueno porque si un empleador sabe que va a tener que gastar para emplearte, va a buscar la manera de evadirlo. Y no, el empleado no te puede discriminar, pero las adaptaciones, hasta donde es posible, no las hace la compañía, las hace el Estado. Pues muchas gracias. Ya no te... Después más, pero ya en lo que no se oiga. Eso. Bueno, yo quiero preguntarte una cosa que me llama mucha atención. No sé si tienes la respuesta tú, pero me refiero a cuando hay dos derechos que colisionan. Me refiero, por ejemplo, al caso del Kindle. Ajá. El Kindle tiene voz en América, nos contaba antes, habla en inglés. Pero, sin embargo, el autor de un libro puede decidir que su libro no hable. La editorial, sobre todo, es quien hace eso. Bueno, la editorial. Entonces estaríamos contraponiendo el derecho del autor a que su libro hable o no. Siempre podría decir que no lo vende y ya está. Pero con el derecho de la gente, de la persona ciega, a escucharlo. Exacto. ¿Cómo va? Legalmente yo no sé cómo se maneja. Seguro que algún vericueto habrá encontrado Amazon para de momento irlo resolviendo. Pero hay mucha batalla, incluso hay capítulos del ADA que se han declarado inconstitucionales porque se dice eso, que compite con otros derechos que en teoría están por encima. Son derechos, ya se sabe, a la privacidad, derecho a que las empresas decidan por sí mismas, o sea, la autonomía del individuo, sea empresa o sea persona independiente. Yo no sé específicamente el caso de Kindle, cómo se estará manejando.
Lo que sí sé es que sea como sea, hay una batalla grande, que hay un montón de organizaciones, porque eso sí hacen las organizaciones de discapacitados allá, muchas demandas. Yo creo que se dedican sus fondos mayormente a demandar a compañías, personas, y al propio gobierno continuamente lo están demandando por cosas. Al gobierno de los Estados Unidos lo demandaron por el tema de los billetes. Aquí no nos atrevemos. Ya. No, de dólar. Los dólares que no son accesibles. No, Y entonces, ni se puede. Ni se puede. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno? Pues subvencionar un aparatico que te lo lee. Y ya. Y entonces, no, pero está resuelto. Ya está resuelto. Y ahora sacaron una aplicación para iPhone que lee billetes, que es mucho más mala que Money Reader, pero resolvieron el problema. Ya no los pueden demandar. Pero lo del libro yo no lo acabo de entender. Yo tampoco. No, a ver, que no entiendo una cosa, porque yo siempre he entendido, y ya, perdón que me cuele, pero así al hilo, ¿no? Que es cuando algo está implicando al gobierno. O sea, si el autor del libro lo quisiera vender a través de agencias estatales. No, ahí sí. No, porque si tú compras para la universidad, yo leí un artículo en Brain Monitor hablando de eso, que vale, si tú no universidad sí, pero yo escribo una novela. No, si entiendo lo que quiere decir universidad, lógicamente, porque es material educativo y ahí debería prevalecer, creo claramente. En ningún libro de texto que se venda en Amazon vas a encontrar una prohibición para usar text-to-speech, para usar sintaxis. Pero una novela. Pero una novela que escribiste tú para vender. Sí, claro. Yo puedo decir, profesor, pues yo no quiero que la oigan los ciegos porque no me da la gana. Y ya está, y a lo mejor. Pero yo estoy seguro que eso rivaliza con alguna otra cosa. Lo que pasa es que, claro, ahí debe haber un gran debate legal. Pero por lo menos a esa batalla, no la que tenemos aquí, que es todavía que se enteren que hay. No, sí, aquí a ver si algún americano se monta en Renfe, quiere sacar un billete en la Renfe y te lo arregla, si no. No, mira, a ver, hay un montón de problemas, por ejemplo, en Miami, que es donde vivo yo. El metro que hay allá, que nada que ver con el de aquí, pero se llama metro igual, es aéreo, se venden unas tarjetas que es como una especie de pase, bueno, como los de aquí más o menos, lo que se recargan y eso, son como una tarjetita de débito o así, que tú la compras y le pones dinero y viajas y eso. Las máquinas donde se venden eso pretenden ser accesibles, pero no lo son en realidad. No sé, en algún momento alguien les demandará al gobierno al gobierno del condado por eso. Y se hace. Yo conozco de una persona que vive en un sitio donde tiene que cruzar una calle bien peligrosa para salir y entrar, y directamente le solicitó al gobierno del condado que se instalara un semáforo sonoro ahí. Y no le fue fácil. Dio su batalla, al final amenazó con la demanda y lo logró, se lo pusieron. O sea que para mí, lo interesante es cómo funciona, ¿no? Que la gente tiene en la cabeza la idea de que a mí esto hay que resolvérmelo. Y yo voy a hacer que me lo resuelvan, y si no me lo resuelve, me acuerdo que él firmó un documento y lo mandó al alcalde diciendo que ese hacía al gobierno del condado responsable por su familia si él perecía intentando cruzar la calle, una cosa así. Típica fórmula que se usan ahí, ¿no? Y ahí fue donde se lo instalaron. En el número anterior de la revista del Brain Monitor yo leí no sé si lo tienes ya, bueno, da igual. Si era una... No, porque sí, había pensado, pero que es que yo he leído porque en la revista del Brain Monitor, que parece que está muy bien, venía un artículo muy curioso hace un par de meses de una chica que comía en un restaurante, en un bar de la facultad, y entonces pidió que le mandaran por correo electrónico el menú de cada día, porque ella quería saber qué menú había como cada día. Claro. Entonces también se le mandaron una vez, pero a la siguiente no, a la tercera tampoco, hasta que ya les dijo, bueno, ya no discuto más con vosotros, que os demando. Y a partir de entonces se la mandaron siempre. Claro, es que ese es el lenguaje que entiende. Cuando... Hola, Roberto, encantada, soy Merichel. Bueno, en realidad más que una pregunta era una reflexión que ahora ya se ha hecho un poco, pero es que, claro, yo lo que veo es que aquí sí tenemos legislación y mucha, que en los concursos públicos también se está exigiendo accesibilidad, teóricamente, ¿no? Pero es que el problema no es ese, o sea, no nos falta legislación, no nos falta exigencia en los concursos públicos para trabajar para el gobierno, etcétera, etcétera. Lo que nos falta precisamente es eso, el decir, bueno, vamos a ver, primero, ¿cuándo se ha sancionado de verdad, rápidamente y con una sanción real? Y segundo, tampoco tenemos esa conciencia de pedir las cosas porque son un derecho, ¿no? O sea, esto de las demandas y tal, a veces nos parece un poco exagerado, que lo vemos en las películas y tal, muchas veces sí que yo creo que en Estados Unidos a veces se demanda por demandar, pero
en este caso, si se tiene mucho en la cabeza de que tú tienes un derecho y vas a por él, pues es que, claro, esto es lo que funciona, ¿no? Entonces, realmente aquí es que no nos falta una ley como la 508. Claro. Lo que nos falta es eso, ¿no? Un poco que se pongan unas cuantas multas, y yo lo comparo, que el otro día, no sé quién lo dijo, con medio ambiente. ¿Qué está pasando aquí? Pues con medio ambiente sí que ha pasado que se han puesto multas, ¿no? O sea, y la gente ahora empieza a cumplir ciertas cosas, porque si no, pues te cierran la fábrica o lo que sea. A veces no, pero sí que se han puesto multas de mucho dinero, ¿no? Y en cambio en accesibilidad, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que la gente no creemos que sea un derecho en sí, claro. o que el mismo gobierno tampoco está sancionando o está moviendo, digamos, todas las sanciones lo rápido que tendrían que ser para que esto se cumpla, simplemente. Claro, y a lo mejor, digo yo, no sé cómo es aquí, pero quizás también falta eso, terceros que puedan hacer la presión suficiente para que se hagan, porque por ejemplo, en Estados Unidos está la Federación Nacional de Ciegos, que es una cosa inmensa. Y cuando la Federación Nacional de Ciegos decide caerle encima a una compañía o caerle encima a alguien para que pase algo, tienen dinero para hacer y mueven. Pero no son más grandes que la 11, chaval. Bueno, eso ya. Y ya. No, digo yo, no sé será más grande. Es que aquí nos pierde también mucho la costumbre, ¿eh? Es decir, aquí pues la 11 puede ser tan grande como sea eso, pero la 11 tenía, bueno, yo ya no estoy, pero yo ya no me voy a meter tan lejos, pero sí la costumbre adquirida desde generaciones de... Bueno, por una parte ya lo hará la 11, que a veces lo hace, a veces no, y cada vez hace menos. Después, la adaptación de puesto de trabajo a mí, pues ya me la hará la 11, y si no, pues no sé qué. Entonces, si fuera una obligación del Estado que no pudiera delegar, claro, pues... Mira, te voy a poner un ejemplo de cómo funciona el sistema. Ahí, en Miami tenemos un sistema de transporte especial, como Miami es una ciudad hecha para ir en autos. Sí, no se puede andar por ahí. No se puede casi, es bastante complicado. Entonces hay un sistema de transporte especial que tú reservas para ir a sitios, qué sé yo. Eso lo gestiona una compañía privada. Ahora, yo tengo un viaje reservado, hay una irregularidad, yo rápidamente llamo al departamento de tránsito del condado, hago la denuncia, la documento bien y automáticamente le pasan factura a la compañía, le meten una multa. Eso es automático. Ya. Multa por a tal hora, pasó eso. Si ellos se pueden defender bien, como generalmente no pueden, pues... Pero al final va siendo lo que decimos aquí muchas veces, ¿no? Que aquí, o sea, y completando lo que decía Meritxell, que sí, bueno, yo no sé si hay... Yo creo que aquí no está bien porque hay muchísimas leyes que hasta chocan unas con otras. Es más fácil refundirlo todo en una y decir que haya una hada aquí, aunque no sea la Colau, claro, pero una. Ahí, y después que haya estamentos que no tienen por qué estar ligados a ningún interés, deberían ser comunes. Hombre, supongo que nuestro equivalente sería el CERMI más que la 11, o el no sé qué más la que nos diga, algo que esté un poco por encima del bien y del mal, y después, claro, que se sancione. Pero solo sancionando tampoco puedes, porque con respecto a qué sancionas, claro, si no hay en ningún sitio donde se ha escrito que tiene que tener una web para ser accesible. Sí lo hay, ya sé lo que me vas a decir. Es que que cumpla los no sé qué, generalmente requeridos. No, digo una cosa clara, no una tontería. Entonces, después se pasan. Si hubiera una cosa clara, pues... Oye, pues siguiendo un poco lo que decía Enrique. Cógete el micro, sí, vale. Sí, es que no te oía yo. Roberto, soy Cristina, directora de este centro, y te agradezco muchísimo que estemos aquí discutiendo la 508 y la ADA. La verdad que es un gustazo poder hablar tranquilamente de este tema. Mira, yo un poco como decía Enrique también, la verdad que una cosa que me da envidia, y no tengo otra palabra que decir, es que la ADA y la 508 son un referente que ni siquiera han cambiado el nombre desde el año 1990, habiendo pasado partidos distintos en Estados Unidos. Nosotros la verdad que tenemos un poco de follón legislativo, la LISMI, la Liondau, ahora el texto refundido. Un texto refundido tiene también sus complicaciones porque cita, no es entendible tampoco al 100%. O sea, tenemos legislación, tenemos buena legislación, pero esa legislación no
sinceramente no es muy entendible. No. Y mira que yo creo que la Liondau hizo un esfuerzo enorme por ser más clara y por ser más específica, y de hecho lo ha conseguido. Pero volvemos otra vez ahora a que ya la Liondau no sirve, ya tenemos otra vez un texto refundido que sinceramente complica bastante las cosas. Mientras que en Estados Unidos 3 letras, ADA, y no hay quien lo cambie. Pero bueno, otra cosa que me gusta del sistema ADA 500 y la 508, primero, tienen mucho desarrollo. O sea, en España hacemos una ley y parece que ya hemos cumplido la misión, cuando para nada está cumplida la misión, está iniciada. Entonces tienen un montón de, como tú contabas, ¿no? Cómo cumplir la ADA el taxista, cómo cumplir la ADA el ama de casa, cómo cumplir el ADA, y tienen un montón de documentación relativa a la ADA y a la 508, que es un gustazo. Luego no voy a insistir en lo de las inspecciones y el cumplimiento, pero la tercera cosa que me gusta y que creo que también en general en Europa, no solo en España, creo que estamos dividiendo. La 508 es ley, sí, y es norma. Y en Europa trabajamos mucho con la parte legislativa y la parte de normativa técnica. Y al final tenemos un cacao siempre enorme. Los americanos, mucho más prácticos, unen ley y normativa. Y ya está, y es mucho más fácil. Entonces, cuando nosotros ahora estamos trabajando en la Comisión Europea en temas de compras accesibles, y vamos a sacar un documento francamente bueno sobre accesibilidad electrónica en compras, pero va a ser una norma, claro, no va a ser una ley. Claro, eso no, claro. Claro, entonces lo bueno que tiene la 508 es que une, sí, ley y norma. Exacto. Y eso francamente creo que es una de las mayores ventajas que le ha dado. Claro. Porque todos trabajamos aquí en normativa técnica, todos trabajamos en legislación, pero al final no están bien condensadas. Y eso es un problema de Europa. Pues ¿por qué? Porque venimos de esa cultura y nos es difícil cambiarla. Pero una de las fuerzas que tiene la 508 es que es ley. Claro, y ellos han desarrollado con mucho estándar. Ellos han desarrollado un mecanismo bien ágil para eso, porque cambiar una ley, con todo que la 508 sí está cambiando, los últimos cambios creo que fueron en el 2001. Pero entonces, ¿cómo resuelven ellos eso? Para que la ley cambie tiene que pasar por el Congreso, tiene que pasar un mecanismo complicado. Ellos crearon el Comité de Estándares. Entonces, la ley obliga a cumplir los estándares, y los estándares se están actualizando constantemente. Claro. Entonces ellos están revisando año por año el estándar y lo están ajustando. Es si no cumples el estándar, te fallas. Ya. Claro. Y la 508 te obliga a cumplir el estándar. Entonces, así lo resuelve. Roberto, pero hay una diferencia. Cristina lo ha tocado y tú lo has aclarado. Cristina lo ha tocado y tú lo has aclarado perfectamente. No solo es no es una diferencia en la forma de legislar, en la forma de aprobar, en la forma luego de ejecutar. Sí, con el tema, insisto, Cristina lo ha referenciado muy bien. Aquí nos hacemos un lío y nos hacemos la vida tremendamente compleja entre la normativa técnica y la legislación. Pero es que en Estados Unidos el Comité de Estándares, por lo que tú me has comentado, tiene participación pública y es de acceso público. Sí. Es que aquí la normativa técnica, encima, para cumplir el derecho tienes que pagar para conocer qué derecho tienes que cumplir y qué normativa tienes que cumplir. Ellos antes de hacer válido el estándar, ellos lo ponen 2 meses a escrutinio público. Ellos lo abren. Pues aquí la ley la conoces porque es pública. La normativa, si quieres conocer qué es lo que tienes que cumplir, tienes que pagar para poder cumplirlo. No, el estándar está en internet, entras y ahí lo ves. No, la norma la tienes que comprar. Las AENOR se compran, ¿no? Más cosas, chicos. Buenas, Roberto. Soy José María y me alegro infinitamente de que esto haya coincidido con que yo esté en Madrid, porque me hubiera dado muchísima envidia estar en Sevilla y no poder conocerte en persona. O sea que estoy súper contento. Y un par de preguntillas. Has comentado al principio que el tema de las adaptaciones de puestos de trabajo o de las compras de las subvenciones para los usuarios las hace el gobierno. Claro. Si una persona quiere comprar eso, por ejemplo, un lector de pantalla o una línea Braille, nos gustaría que nos contaras cómo se gestiona, si se gestiona directamente con la empresa privada, si se hace a través del gobierno, si los precios son tan elevados como normalmente o si hay algún tipo de subvención.
Y la segunda, y ya paso el micro porque si no preguntaré más, es... no sé si bueno, toda la normativa y esto afecta, creo que no, pues, por lo que te he entendido, no afecta solo a las empresas o a los servicios que tengan relación con el gobierno, sino a todo servicio, digamos, que se considere público. Por ejemplo, en lo que has comentado tú, el tema de los bancos, o la electricidad de mi casa, o no sé, es como en España que la ley intenta abarcar tanto las empresas que tengan que estén subvencionadas por, o sea, las páginas, por ejemplo, que estén subvencionadas con dinero público, o que realicen un servicio público. Sí, es que ahí se mezclan conceptos, por eso que pasaba con Netflix. Porque si tú brindas un servicio público o gestionas un espacio público, ya quedas automáticamente suscrito o circunscrito a estos temas. Y lo otro que me preguntabas de cómo es el tema de gestionar subvenciones y demás, eso depende de cada estado, lo regula a su manera. ¿Cómo se hace, por ejemplo, en la Florida? Tú te quieres comprar un lector de pantalla. Bueno, hay varios caminos, hay muchos caminos. Te voy a contar algo. El más usado. Sí, porque esa es la otra. Después hay muchas maneras de llegar al mismo sitio. Pero bueno, ¿cómo es? Si tú estudias o trabajas y necesitas la adaptación, por ejemplo, el lector de pantalla, vamos a hablar específicamente del lector de pantalla, pues ellos te lo tienen que pagar. Y se lo pagan a Freedom Scientific. Es tan simple como que tú tienes un expediente abierto en la agencia, por ejemplo, la División de Servicios para Ciegos de la Florida. Tú estás estudiando, tú les mandas a ellos la documentación, te abren un expediente, estás estudiando. ¿Y qué adaptaciones tú necesitas? Eso lleva un proceso burocrático bastante complicado. No vayas a pensar que se resuelve en una semana. Eso es bastante enrevesado. Pero bueno, en síntesis. Estás estudiando, tú necesitas la adaptación por esto, por esto y por esto. Sencillamente ellos le pagan a Freedom Scientific para que te venda el lector de pantalla. Perdón. Pero te dejan elegir lo que tú quieras. O sea, si yo tengo un Mac, a mí Freedom no me sirve de mucho. Tienes que demostrarles a ellos que el Mac es lo que tú necesitas. Y que el Mac es más rentable que ellos. Si tú se los demuestras por escrito y ellos no tienen manera de... Bueno, en Estados Unidos debe ser fácil, ¿no? Sí, es trabajoso, pero fácil. No, digo, que Mac versus Windows, pues debe ser bastante fácil. Ya, lo que pasa, por ejemplo, que te pasa en la Florida, que ellos tienen todo un contrato muy antiguo montado con Freedom. Y entonces ellos van a tratar de venderte JAWS. Ahora, si tú quieres que te paguen un Mac, tú tienes que explicarle por qué tú quieres un Mac y no una computadora con Windows y JAWS. Entonces tienes que explicarle que para ti es mejor porque lo conoces o porque es más barato y para ellos es mejor incluso. O que encuentres una aplicación que usas para tu trabajo que no la haya en Windows. Que no la haya en Windows y ahí demostrárselos y entonces sí. Y entonces el otro camino que tienes por el que se llega más fácil a lo que tú quieres del Mac que explicándoselos a ellos es que directamente tú te compras lo que tú quieras y tienes el dinero para pagarlo, llegas a donde estás ahí y le dicen, mira, yo estoy trabajando, tengo esta condición, estoy estudiando, tengo esta condición y me hizo falta comprarme esto. Y pásale el recibo que ellos te devuelven el dinero. Eso es más rápido que explicárselo. Has contado primero el malo, tío. Ya, pero tienes que tener el dinero. En cualquier caso hay soluciones para tener la ayuda antes de que acabe el curso. Eso sí. Bueno, a ver, puede que se te complique mucho. Por ejemplo, legalmente ellos tienen un tiempo límite para darte la subvención. No recuerdo si son 3 meses en la Florida, porque después cada estado tiene su legislación. Y yo, por ejemplo, solicité como adaptación a puesto de estudio un Braille Sense. Y yo me diré que hace un año, claro, si lo tuviera que operar solo lo haría mucho más rápido, porque en ese año aprendí un montón de historias burocráticas y demás. Yo me diré que hace un año para conseguirlo. Pero porque eras novato. Porque trabajan mal. No. Porque trabaja mal la agencia, porque no funcionan bien las cosas. Yo podía ya al final haberlo fastidiado con el tema del límite de tiempo, no lo hice, bueno, la historia es más larga. Pero en fin, las cosas se consiguen. Pero si te lo hubieras comprado tú, por ejemplo, porque hubieras tenido la pasta... Sí. Llego allí y le digo, mira, o tengo una tarjeta de crédito, me lo compro y llego allí, mira, me hizo falta esto. Y le justifico bien por qué me hizo falta, sí, claro, me lo tienen que devolver. Sí. Hola, yo soy Ramón. ¿Qué tal, Roberto? ¿Qué tal el viaje, por cierto? Que, a ver, por un lado has comentado que hay muchas denuncias y todo eso. Entiendo que esos son de particulares, de asociaciones, de tal, porque también en Estados Unidos se lleva mucho eso de llegar a acuerdos en los tribunales antes de que...
¿Sí? ¿No? Mucho, sí. No. Lo digo porque recuerdo un caso, no me acuerdo exactamente cuál era el caso, sé que era una empresa que empezaba por T, que la NFB los denunció por accesibilidad o algo así, y ellos dijeron, pues vale, lo hacemos accesible con JAWS, y ya está. Ya está. Y con JAWS, punto. No hicieron ninguna otra cosa y se acabó el tema. La NFB se pasan, porque hacen cosas como esa que tú comentas y después quieren demandar o quieren presionar a Apple para que exija que todas las aplicaciones del App Store sean accesibles. Y entonces le niegan a Apple un reconocimiento bastante importante que dan ellos a empresas que han hecho cosas por el colectivo de personas ciegas y demás, y dicen que se lo niegan a Apple porque todas las aplicaciones del App Store no son accesibles y Apple no lo exige. Y ellos piensan que debería exigir. O sea, claro, la NFB tiene sus características. Eso, porque también esa es otra. Por ejemplo, en la sección 508, a ver, igual que siempre estamos hablando de accesibilidad web en un sentido de que las páginas tienen que hacerse accesibles, o los contenidos tienen que hacerse accesibles, ¿no? Pero hay casos conocidos de productos como Flash, PDF y cosas así que son accesibles si estás en Windows. Pero si estás en un Mac, pues eso ahí no tienes ninguna posibilidad de hacerlo accesible por mucho que te pongas. No. En la sección 508 entiendo que hay una parte dedicada a los agentes de usuario, a los navegadores, a los lectores, a lo que sea. Todo el mundo dice, la culpa es de Mac, la culpa es de Adobe, la culpa es de quien sea. Adobe dice, esto es un estandarizo y yo ya no es mío. El otro dice no sé qué. ¿Conoces si hay alguna denuncia por ahí? No lo sé, pero es que ellos también tienen esas maneras muy particulares de resolver las cosas, porque a lo mejor el problema no lo resuelven haciéndole accesible Flash en Mac, sino poniéndole Windows al trabajador que usa Mac para que pueda usar Flash, o directamente tratando de que la empresa use otra cosa que no sea Flash. O sea, ahí lo que puede pasar es que Adobe pierde mercado. Adobe no la pueden obligar a hacer accesible Flash, porque Adobe es una empresa privada. Lo que sí puede pasar es que pierda mercado, porque no le pueda vender a determinado sitio que esté obligado, o por ejemplo, o que tenga empleados que usen lector de pantalla, o una herramienta de, no sé, que sea para una escuela o qué sé yo. Va a perder mercado, porque en una escuela, por ejemplo, donde haya que diseñar una plataforma, o que vaya a contratar un servicio para que le diseñen una plataforma de enseñanza, a lo mejor no usa Flash, porque lo que tienen es Mac y no es accesible. Eso es bastante improbable. Seguro que al final tienen Windows. Con lo cual no es multa, pero les influye, ¿no? Exacto, sí les influye, sí. Y la última, yo creo que va más bien para Enrique, porque me suena que tú estabas metido por ahí en esto del mandato 376. Ya no. Bueno, estabas, ¿no? Estuviste. Estuve en la primera fase, sí. Estuve como experto en la primera. O a lo mejor, Cristina, tú estás por ahí. Ahora pregunta a Cristina o a David Zanoletti. Bueno, lo digo porque se supone que pretendía ser no una copia, sino una especie de paralelismo, ¿no? Hemos tenido muchas videoconferencias con la 508 y con la gente que está revisando la 508. Pero bueno, la cuestión es el mandato 376, que se supone que va a ser ese paralelo. La guay tal cual. ¿Para cuándo va a ser? La guay tal cual. Sí, pero ¿para cuándo? No sé, pero de todas maneras... Para 2014. Pero, perdona, ¿cómo es tu nombre? Ramón, pero Ramón, la pena es que después del trabajazo que hemos hecho, eso es una norma, claro, es una ley. Eso sí que es lo peor. Eso sí que es lo peor. Sí, quizá la pregunta es una norma, ¿no iba a ser una directiva? No. Después se transpondrá, pero se transpondrá como norma. Es una norma. Entonces no te sirve, o sea, yo solo claro, en la primera, ese es el problema, eso es lo que yo decía, fase, ese es el problema. Sentado. Y después habrá sido la fase del procurement, de la gente que va a comprar y tal. Y entonces acabarán siendo recomendaciones o normas a las que se refieran las leyes, pero pasará lo mismo. Se cumplirá o no y se acabó. Eso nos sirve. Eso sí, tenemos mucha costumbre en Europa de llamar a los de Estados Unidos para preguntarles cosas, porque, joder, cuando nos lo dicen, qué bien, es que habría que hacerlo igual. Pero después no se hace. Aquí la única hada, ya te he dicho que es la Colau. Es una pena, es una verdadera lástima. Yo me río, pero por no llorar, porque al final con todo el trabajo que se pegan los expertos, porque se lo pegan. Ramón se llamaba, ¿no? Sí. Ramón, perdona. La directiva existe, o sea, este grupo se hace en respuesta a la directiva de accesibilidad en compras públicas, que dice que cuando se hagan compras públicas en temas de accesibilidad electrónica tienes que exigir accesibilidad, pero los criterios que tienes que exigir no van a estar en la ley como en Estados Unidos, van a estar en la norma. Y eso complica.
Sí, bueno, me complica, pero en cualquier caso eso no debería ser un obstáculo. O sea, quiero decir, si yo tengo una norma clara, una ISO o una UNE o una europea, y la ley dice que tiene que cumplir esa norma, hombre, tenemos el adicional de tener que pagarla, ¿no? Sí. Pero independientemente de eso, lo suyo es decir... Hombre, obstáculo no. Pero lo tiene que decir la ley y la directiva no lo dice. Obstáculo no, pero no te pueden... La directiva Claro, dice eso pasa que en nada. el concurso tú tienes que exigir accesibilidad, pero no cuál. Ya. Qué Sí. detalle. Quizás estaba pensando en el caso español de la accesibilidad, donde sí que se dice claramente. En la Liondau. Aunque esté todavía... Pero solo en ese obsoleto, Real todo. solo en ese Real Decreto. Sí, solo en ese Real Decreto. Fíjate, claro, eso es fantástico. Así que la Está gente, bien. la gente a la doble A y ya está, como loco. Sí, yo Es lo que tiene. soy Miguel Ángel. Uno, supongo. Ah, muy bien. Soy Miguel Ángel, soy profesor de la Universidad Politécnica de aquí de Madrid. Bueno, yo también me uno al agradecimiento por el tema 508, porque la verdad es que yo creo que nos vendría bien mayor actualización en ese sentido, ¿no? Y yo hacía tiempo que tenía ganas de también un poco darme así un poco el lavado de cara y me quedé un poco con las ganas de saber un poco más de lo que es la frescura de la actualización, y tú lo has comentado un poco, porque yo lo que veo es que las tecnologías están avanzando demasiado rápido en cuanto a innovación hardware o innovación software, ¿no? Y entonces, claro, tú decías que como con mucha frescura se están actualizando recomendaciones, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, en el tema de Wi, pues es que han pasado 10 años aproximadamente, Pues sí. desde el primer Wi 1 hasta el Wi 2, Sí. y el Wi 2 encima no es todo lo concreto que sería deseable comparado con el Wi 1 para poder ser aplicado inmediatamente. De hecho, estamos esperando investigaciones que digan cómo se concreta Wi 2 en muchas cosas, ¿no? De los tablets, para qué hablar, de la televisión interactiva, para qué hablar, ¿no? Entonces, yo lo que veo es que es muy difícil tener, digamos, esa actualización normativo legal en la velocidad feroz de las tecnologías, ¿no? Claro. Entonces, yo no sé, te pregunto, ¿no? ¿Cómo de dinámicos, gracias a su pragmatismo, son los Estados Unidos en ese sentido, ¿no? Porque de repente en la conferencia de Las Vegas sacan no sé qué tecnología nueva, me da igual por no concretar en ninguna hora, y la sacan en plan sorpresa, y en semanas o meses se está vendiendo masivamente, trayéndolo de China, etcétera, etcétera. Y los chinos precisamente no están incorporando muchas cosas, ¿no?, que se están vendiendo en los Estados Unidos legalmente, ¿no? Entonces, claro, está muy bien el requisito de compra pública, ¿no? Ese es fenomenal, porque es como algo que, como es público, dentro del enfoque privado de los Estados Unidos, ha de cumplirse. Pero ¿cuántas grandes superficies no se cumple eso, ¿no? Y entonces, pues no sé, ¿cómo ves tú que se está abordando esa complejidad? A ver, ellos están trabajando ahora mismo, se está revisando un estándar nuevo, que hay un borrador justamente, no sé si finales del año pasado o principios de este, y parece que sí, que se trabaja bastante, lo que pasa que claro, al final estamos hablando de, por ejemplo, que no podemos cambiarlo de un año, no se puede cambiar de un año para otro, porque ellos pasan por un montón de fases de evaluación, o sea, no llegan a ser 10 años. Yo creo que, por ejemplo, el primer estándar se publicó en el 98, el segundo en el 2000, después no sé si entre el 2000, creo que en el 2006 se hizo alguna modificación, o sea, 2008, y ahora la modificación grande, yo no me lo he leído, no me lo he estudiado, dicen que es una modificación muy grande que van a hacer ahora del estándar. No sé lo que cubre, pero bueno, en cualquier caso no son 10 años, un poco menos. Lo que después pasa es que es lo que tú dices. Hay muchos espacios en los que no se cumple, porque a veces hace falta eso, que alguien demande o que alguien denuncie para que se ejecute la sanción. Porque, por ejemplo, ahora una universidad o una escuela compra un producto para enseñanza online, y eso yo lo vivo, es inaccesible. Pero puede pasar que hasta que no haya una persona ahí adentro que haga la denuncia, eso se siga comprando y se siga usando. Y no siempre hay quien la haga. Ni se hace... Yo aunque sea dice un poco por los cerros de Úbeda y viendo lo que... Hombre, claro, hay aquí uno de Úbeda, claro, ¿verdad? Pues digo que
que yo creo que la gran diferencia, y yo la he vivido allí cuando estaba, y hace bastante además, que en este caso es mejor porque hace 10, 20 años que yo estaba más tiempos allí, nunca tiempos muy largos, pero que ya era así y había una diferencia abismal con lo que hay aquí, es lo que se ha tocado antes de... No es terror de Úbeda, es que tiene que ver. Lo que se ha tocado antes de la conciencia del derecho. Exacto. A nosotros nos lo han matado nuestras propias asociaciones, porque el Estado delega en ellas y nosotros delegamos en ellas. Exacto, la delegación siempre lleva eso. Con lo cual jamás nos saltamos a nuestra asociación, que no digo que esté bien, bueno, no es que incite, pero casi, ¿no? Yo decía que lo hagáis, porque o sea, a ver, que está bien que haya, y que haya para otras cosas, si las asociaciones tienen que existir, y Dios las dea, como dicen en mi tierra. Pero claro, si por una parte el Estado les delega y por otra parte nosotros sujetos se lo delegamos, al final es que no hacemos nada tampoco. Es que esa cultura es muy individualista y en positivo tiene esa consecuencia. Hay un espíritu de que, no, perdona, es que esto es mi derecho y si no me lo das, estás incurriendo en no sé qué. Entonces ya, claro, ostras, es que, vale, por otra parte nosotros tienen miedo, ¿no? Porque me van a poner, joder, te me denuncia, me ponen una multa. Entonces, o te manda unos amigos a casa a que te convenza, o realmente te hacen caso, ¿no? Que a veces sale más mejor. Lo de los amigos es en las películas, si algo habrá, pero normalmente es mejor cumplirlo, ¿no? Porque acaban antes. Claro. Yo creo que sí. No sé, creo que también influye. Casi siempre, o sea, lo que yo he vivido es casi siempre se habla con las empresas, se les manda una carta, se les dice, mira, tienes este problema. Si no me haces caso, pues allá va la demanda. Hay gente que vive de las demandas en Estados Unidos, pues un montón. Ya, ves que aquí vas a hablar con alguien y como saben que no va a pasar nada... Ya, exacto, pero allí sí va a pasar. Aquí hubo, hace poco, bueno, estos chicos que yo también tengo que devolverles la visita, que hacen lo de las pesadillas en internet, y Ramón está entre ellos y están ahí Iván y Jesús y tal. Y joder, pues vale, hacen un caso de denuncia ahí súper público de cosas, bueno, cuando le tocó a Renfe, que además es que le toca siempre, porque es la primera, si es que es normal. Si es que es normal, no, es que además yo llevo años dando charlas que cuando ya cito a Renfe, generalmente aparece uno de Renfe, oiga, que hemos hecho un acuerdo y está Tecnosai no sé dónde, y a mí qué me dice, me da igual. Otro día te dicen, no, que hemos hecho un acuerdo y está no sé qué otra empresa, un día dicen Tecnosai, otro día te dicen la Fundación 11, otro día te dicen Inteco, otro día no. Es igual, a quien digan, no lo decía por nombrar a alguien concreto, pero te lo sueltan y se quedan tan panchos y dicen, pero a mí qué me da, es que no se puede hacer, a mí como si le ha ayudado el Susun Cordal. Pero lo que salió de ahí, por ejemplo, de esa denuncia que han hecho ellos, pues vale, después no, sí se va, pero que sí que se va y se hace, pero el consejo ese de la discapacidad no sé qué, y se pierde allí, y al final es que aunque hagas denuncias que se caen en la marea de la no sé qué, o sea, lo que hay que ir es tirarse 20.000 ciegos en una vía y hasta que lo arreglen, pues te tiras ahí una vía y que tengan que cambiar de vía al tren. Probablemente ya te lo harían así. Pues seguramente. No, que es que no es ninguna tontería. Los ciegos en la mira, claro, que como no puedo comprar los billetes, voy a ir andando y organiza una marcha entre aquí y Segovia por la vía. Y ya está. Y voy andando. Un momento donde quieren quitar muchas pensiones, yo no sé si lo haría, Bueno, no sé, oye, cada uno en sus circunstancias, pero bueno, buscamos financiación, joder, que seguro que hay alguien que le guste. O camiño. Gente, pues. Eso, hacemos o camino de ferro. Bueno, si tenéis así más gordas y si no las dejamos también, o sea, después vamos a merendar, o sea que quiero decir que hay más, pero venga. Bueno. No, yo pregunto porque no veo. Hola, Roberto. Yo soy Jesús Álvarez. Yo con la 508, ¿no? ¿Ahora ya? Sí. Hola, Roberto. Yo soy Jesús Álvarez. Muchas gracias por la presentación. Yo quería hacer una puntualización. Bueno, al principio, al estarte escuchando, me estaba sonando a más de lo mismo. A leyes, que en España y en Europa, como han dicho, tenemos mogollón de sobra. Pero después, a medida que te han ido haciendo preguntas, te has ido hacia el lado de los usuarios y ya has dado casi respuesta a la pregunta que te iba a hacer, que es que cómo lo perciben los usuarios. Desde el punto de vista del usuario, ya has ido contando que la conciencia, que tal, sí. Pero es que suena tan bien que me gustaría que abundaras un poquito más. No, ¿Cómo se sienten los usuarios? Claro, te encuentras los problemas como el que te comentaba, de que a veces las agencias trabajan muy mal, de que si tú realmente quieres aprovecharte del sistema y hacer que las cosas se te hagan, lo puedes hacer, pero necesitas tener, digamos que, la entereza de hacerlo. Porque no es comodidad, o sea, no se te va a dar automáticamente, ni te lo van a hacer nadie. Es verdad, sí, tienes el derecho, tienes el poder, pero tienes que tener la paciencia, la entereza
para usarlo, porque también te lo van a tratar de impedir. Hay empresas muy grandes que te lo van a tratar de impedir. Hay gente que no quiere trabajar. Y entonces lo que la gente en general vive es que solo tiene que trabajar. Y si tú quieres que esas cosas se te hagan, ahora sí la gente lo hace con esperanza, porque puede pasar. Después te pasan cosas muy feas, como que, por ejemplo, pasa con empresas grandes que tienen un producto súper caro y es inaccesible, y les han puesto montones de demandas. ¿Y qué pasa? Que ellos se sientan y sacan su cuenta y dicen, me sale más barato pagar la multa. Y la pagan. Y hasta ahí llegamos. Ah, ya yo cumplí con la ley. Mira, yo pagué, me impusieron una multa de tantos millones y yo la pagué. Ah, pasa el año, vuelve la demanda, el abogado vuelve a cobrar, porque todo esto tiene abogados de por medio, hay que pagarles. Y claro, al final el hombre dice, ah, de acuerdo, sí, otra multa, venga, la pago otra vez. No pasa nada, y seguimos. No son incrementales, entiendo. No, supongo que no, porque si no... No, pero también las hay muy grandes que se caen del caballo, También, como, no, después como Apple, ¿no? Que Apple pegó el cambio en 2006 o 2005 por ahí. Hasta que Steve Jobs tuvo una visión, como siempre en su casa, y dijo, pues, se están actualizando los estándares, viene a, no, pues, aquí se va a exigir esto, yo le voy a vender educación, voy a hacer mi iPad aquí, y va a ver a quién le van a comprar, y así. Se compra el iPad, porque es lo más accesible que hay. ¿Y quién le hace sombra? Hasta ahora nadie. Tú, Jesús, no has estado nunca en Estados Unidos. No. Es que hay una cosa que se percibe muy pronto. Yo me fui una vez a un partido de béisbol de estos que te lo cuentan, y a mí personalmente me aburre muchísimo porque no lo entiendo, pero bueno, te invitan como una cosa muy para allá y entonces vas, ¿no? Y lo vas a ver. Y para ellos es un acontecimiento. Y ves como un estadio en Maryland fui yo. Un estadio de 80.000 personas lo vacían en 10 minutos y qué bien y tal. Sí. Bueno, pues el día que iba yo, además iba con Blaisey, con el del Braille hablado. Y entonces llevaba muchos amiguetes y tal. Claro, tenía muchos ciegos también, pero claro, por estar en las asociaciones, pues había tal. Allí, pues igual había, yo qué sé, mogollón de gente en silla, otro que tenía no sé qué, otro no sé cuánto. Y una cosa que percibí, eso fue en el año, yo creo que en el 91-92, cuando aquí andábamos con Sevilla y todo eso, ¿no? Y había todavía mucha más diferencia, porque esa barrera la empezamos ya a pasar nosotros, gracias a Dios, se va pasando. Pero lo que no hay allí es vergüenza, en el mejor de los sentidos. O sea, la gente no tiene vergüenza de ser discapacitado, no le pasa nada por serlo, ni siquiera se lo consideran, se consideran gente que tienen ese derecho porque tienen otra historia. Eso, hombre, tiene mucha culpa Vietnam, donde se hizo todo eso, donde acabó mucha gente rota y es un cacharro, escacharrado, como dice Javier Romañac, ¿no? Y acabó mucha gente escacharrada, y a partir de ahí, pues desde la vida independiente hasta no sé qué, todo eso es fruto de aquello. Pero es una cosa que se percibe a los 5 minutos que estás con la gente. No se tiene la actitud que hay aquí estás un poco cabizbajo porque eres discapacitado, ya menos, pero hace 10, 20 años es que lo estábamos. Y ahora seguimos así, seguimos no en eso, pero sí en lo que decía antes, de ceder mucho nuestra defensa a nuestras asociaciones. ¿A ti no te habían dicho una vez eso de que te dejan suelto por ahí? Sí, a mí eso me pasó. Mira, sí, me lo has puesto a huevo porque últimamente los Carlos acabo con una cosa chistosa. Y es que una vez iba yo, no, pues no lo acabo, pero te lo digo porque viene a cuento. Bajaba con otro chaval por la Plaza Castilla por el metro y le tiramos sin querer a una señora una banasta de castañas. Era invierno, estaba vendiendo castañas. Claro, imagínate, pues como 30 kilos de castañas por la escalera abajo. Y claro, la señora se echó las manos a la cabeza y dice, Dios mío, ¿por qué los dejarán sueltos? O sea, fue literal. Fue literal. La página de Vueling creo que recoge ahora una cosa que dice que si vas a volar y eres ciego, que te recomiendan que vayas acompañado de un niño mayor de 12 años. Eso en Estados Unidos lo pueden hacer. Si hacen eso, la demanda le cae por cantidades. No se puede. Automáticamente no puedo hacer eso. Claro. No puede. Porque es delegar en un niño un deber que sería de la compañía. Además, es un acto de discriminación. El solo hecho de preguntarte por la discapacidad o mencionarla o recomendarte algo por discapacitado ya es una forma de discriminación. Y ya te demandan. Es que en una entrevista de trabajo, y eso es un problema, el empleador no te puede hacer preguntas directas sobre discapacidad porque eso se considera discriminación. O sea, no te puede preguntar, tú con tu condición puedes hacer... Ya eso es discriminación. ¿Y tú a tu novia cómo la ves? Porque no ves, ¿no? Es lo que te pregunta todo el mundo. Ya, y entonces eso es un problema a veces. Con micro sí, si no, no. Es que con micro te oímos después en el vídeo. Ya. Y sin micro no. ¿Ya? Sí.
Buenas tardes, soy Héctor Cuesta y bueno, primero gracias a Roberto por la charla que nos ha dado y abundando un poco en las reflexiones que hemos hecho de las diferencias entre aquí y el otro lado del océano, pues aquí el conglomerado de legislación es cierto, tenemos montañas y montañas de leyes estatales, autonómicas, incluso hasta alguna normativa local como el Ayuntamiento de Madrid, que se ha acordado y ha sacado una ordenanza de sociedad de la información, pues el señor Gallardo pues tenía esa voluntad de ser como un pequeño gobierno en la ciudad, y entonces bueno, sacó una sociedad una ordenanza de tecnologías de la información que te habla de la accesibilidad también, por supuesto, porque eso le gusta mucho salir en los papeles. Bueno, la cuestión es ese conglomerado de leyes entre que la administración estatal, que es la competente para imponer la sanción, según la ley Ondao del 2003 y la ley complementaria del 7, que no la cumple, ni la propia Administración General del Estado, ni las comunidades autónomas, ni las entidades locales denuncian a nadie por eso, y luego nosotros, los propios usuarios, pues que nos quedamos sentados tranquilamente en casa, porque si no nos lo dan, pues ya vendrá alguien que nos ayudará, o nos aguantamos y no lo tenemos, y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es la desgracia que nos ha caído. Y tristemente esa es la mentalidad que tiene, para mí, el colectivo. Luego, individualmente, cada uno podemos hacer lo que nos parezca y actuar en la línea que creamos más oportuna, pero el colectivo en sí es muy pasivo. Y entonces no se obliga a la administración. La administración ya, papá Estado, dice, bueno, yo se lo delego, por ejemplo, el problema de los ciegos se lo delego a la ONCE y ya que ellos se arreglen allí y yo no me meto. Les doy una pequeña subvención para que estén callados, una pequeña o gran subvención, según se mire. Según se mire, les subvenciono que si las cuotas de la seguridad social, otras veces los déficits, etcétera, etcétera, etcétera. Y los tengo callados porque así tampoco se me quejan y entonces no van a reivindicar sus derechos. Yo hago lo que me parezca, de vez en cuando salgo en los medios de comunicación diciendo que he adoptado tal medida, me hago la foto con ellos y punto. Y luego lo que decíais antes, lo que decía Meritxell, que creo que era, en los concursos públicos sí se exige la accesibilidad y luego en los pliegos hay un apartado a veces muy largo que se llama penalidades en caso de incumplimiento. Os digo que en 7 años y pico que llevo viendo contratos administrativos de toda clase y condición, penalidades habré visto 10. Si llegan, en 7 años. Y son contratos relacionados con la accesibilidad, relacionados con personas con discapacidad o con barrer las calles. ¿Y no os creéis que los contratistas no meten la pata y no incumplen los pliegos más de 10 veces? Pues es voluntad, es una falta de voluntad por parte de las administraciones de cumplir la ley, y nosotros pues que nos quedamos quietecitos en casa y que no la cumplimos. Y entonces, si hubiera una norma aquí en España, como la hay, por ejemplo, que no se puede contratar con las administraciones públicas si las empresas no cumplen la normativa de empleo de personas con discapacidad, ¿cuántas empresas contratarían con las administraciones públicas? Bien poquitas. Desgraciadamente, se cumplen muy pocas administraciones. Allá eso te lo resuelven haciéndote deducción de impuestos. Si tienes un nivel más o menos importante de gente con discapacidad en la empresa, pues a lo mejor te podemos dar un crédito a la hora de pagar los impuestos. Y eso, claro, a la gente le va empezando a gustar. A ver. Una exención fiscal también. Es que se parece mucho. A ver, o sea, la deducción de impuestos también la tienes cuando tú empleas a una persona con discapacidad, aunque sea una. Aquí no, yo lo que me refería es que aquí la normativa... No, sí, se te oye igual, es para internet. No, por eso para internet, para que venga bien luego los que lo oigan. No, aquí, Roberto, la normativa de empleo de personas con discapacidad, el artículo 38 de la Ley de Integración Social y Minusválido del año 82, que fue modificado varias veces, dice que las empresas públicas o privadas de más de 50 trabajadores deberán tener un 2% de trabajadores con discapacidad.
Entonces, ahora recientemente, tras la incorporación de la Convención de Naciones Unidas de los Derechos de Personas con Discapacidad en el 2011, se introdujo una disposición adicional, bueno, primero un artículo 70 bis, ahora una disposición adicional cuarta en el texto refundido de la Ley de Contratos del sector público, que dice que los poderes adjudicadores, o sea, las administraciones públicas, deberán contratar con aquellas empresas que acrediten tener en su plantilla un 2% de personas con discapacidad, de acuerdo con el artículo 38 de la LISMI. O las medidas alternativas. O las medidas alternativas del Real Decreto. Pero es que no me quería meter en el jardín de las medidas alternativas, pero el jardín de las medidas alternativas es una vergüenza, porque aquí, como se otorgan por silencio positivo, o sea, si no te contestan, te las han dado, claro, lo que hacen las empresas es presentar su historia allí ante la administración, pasan los 3 meses y las tienen concedidas. Eso es, yo no coloco discapacitados, pero le compro las bayetas. Exactamente, es hacer o aportar dinero a fundaciones, o hacer contratos civiles o mercantiles con centros especiales de empleo. Bueno, son 4 o 5, están en el artículo 2 del Real Decreto 364/2005. Lo que pasa es que probablemente una ley como esa, si se te ocurre tratar de implantarla, van a saltar las empresas y te van a decir que le estás violando su derecho de libre empresa, su autonomía como empresa, y que tú no le puedes decir cuántos trabajadores vas a contratar. Y claro, porque... No, porque el camino es otro, pero si a ti no te pueden preguntar que seas discapacitado y te tienen que contratar en igualdad de condiciones de los demás, ¿para qué quieres ese cupo? Por eso, es diferente. No, ya. Con discapacidad. Ojalá no hubiera que hacerlo. Claro, es que si hicieran como allí no hacía falta. Claro, no podría, porque no hay un papel en el que diga que tú eres un trabajador discapacitado. Yo no sé lo de la excepción. No, ojo, sí lo hay porque, por ejemplo, para acreditar lo que yo os decía, tienen que dar los TC1 y los TC2, que son los documentos de cotización de las seguridad sociales del pico Bilbao. O sea, que la cola de Eurodigni, ¿cómo haces? Que para saltarte la cola de Eurodigni, ¿cómo demuestras que eres ciego? Por aquí. Es decir, que si tú no, allí no hay ningún certificado que diga que tú eres discapacitado. Sí lo hay, pero tú eres la única persona. Exacto, tú lo tienes. Como persona con discapacidad, tú tienes un documento emitido por un claro, pero es médico, tuyo, es tu cosa personal. O sea, eso no está... Eso tú tienes que autorizar a una institución a que lo use. Por ejemplo, la empresa que te contrata a ti como persona con discapacidad, la empresa no te tiene en su plantilla como persona con discapacidad, pero tú cuando pagas tus impuestos al año sí lo declaras. Yo soy una persona con discapacidad y a partir de ahí se sabe en qué empresa tú trabajas, y cuando se hacen las devoluciones de impuestos se le aplica a la empresa, pero la empresa como tal no te declara como trabajador con discapacidad. O sea, es todo un enredo ahí interesante. No, pero mejor porque tú eres persona, eres primero persona, exacto, y después tienes tus circunstancias. Exacto. Entonces, si tú quieres que se te trate como discapacitado, tú tienes que pedirlo. O sea, mira, yo tengo una discapacidad y si hay un descuento, mira, yo lo quiero. Pero ¿a la empresa le dicen de quién vienen esas deducciones? No lo creo. De hecho, probablemente... Porque a lo mejor le llega un dinero y dice, coño, debo tener un pero la empresa... No, pero... A ver, pero la empresa lo sabe. La empresa sí lo sabe. No le da falta que se lo diga. Si tú contratas a un ciego, tú sabes que es ciego. Y si contratas a una persona sorda, sabes que es una persona claro, pues es el tema legal, que no te pueden preguntar para condicionar a tu trabajo exacto, que si eres sordo o no eres sordo. O sea, tú vas allí de secretaria, pues vas de Perdona, Rico, luego aquí había una empresa de grandes almacenes en este país, que en tiempos, ahora ya no, pero en tiempos, cuando no había esta obligación para contratar con el Estado o con la administración pública, que decía que ellos no contrataban a personas con discapacidad porque daban mala imagen al comprador. Eso es lo de la vergüenza que yo digo de Estados Unidos. Sí, pero eso desde el punto de vista de la empresa de grandes almacenes, que todo por bueno, el Corte Inglés solo pueden trabajar chicas guapas. Es que no, porque tú no te atrevías, pero yo sí. El Corte Inglés tiene 50 y tantos mil trabajadores. Ya. Bueno, también han cambiado. Eso era sí, no, por eso te digo que eso hace años. Ya, ahora mismo ya no. Pero hace 10, 15 años no se podían presentar a concursos en la Comunidad de Madrid, porque en la Comunidad de Madrid sí se puso esa normativa en el año 2000, creo que fue, 2001, en el decreto de contratación de la Comunidad de Madrid, y ahí decían ellos, no, nosotros no nos presentamos porque nosotros no podemos contratar a estas personas porque le dan mala imagen al comprador. Entonces, yo no pierdo tampoco mucho dinero por no contratar con ustedes. Lenguaje discriminatorio. Pero en eso sí que se ha avanzado también, porque yo también... digo en años, porque yo cuando empecé a trabajar en accesibilidad web en el 95, por ahí, 1900... eso, también venías y hablabas con la gente, no, porque esto, y si usted hiciera yo, venga, a ver, que es para los ciegos y tal, pues hacemos una página y quitamos las fotos. Ahora ya hay un poco más de cultura,
Pero a mí me lo dijo no sé quién de un periódico. Dice, sí, para los ciegos, pues quitámosla esta. ¿Quién más quería? Danais. Sí, no, solo más que nada es... Sí, vale, más que nada un poco más de lo mismo, ¿no? Al hilo de esto, por circunstancias, bueno, X, yo, digamos, de manera online, a veces, presencio bastante tiempo de la vida de Robert en lo que tiene que ver con su dinámica dentro de la universidad donde está estudiando ahora. Y me llama mucho la atención, yo creo que al final todas estas cosas generan sinergia, ¿no? Todo este tema de legislación, de la administración que se ocupa de esos temas, al hilo con esta historia de que primero persona y luego las condiciones que tenga la persona. Y eso, por lo menos a priori, sintoniza con lo que tú decías, Enrique, de la no vergüenza, de la visibilidad que generan este tipo de cosas. O sea, la relación que yo percibo en el entorno que él tiene ahí es de uno más. O sea, la gente se te puede acercar a ofrecer ayuda, pero es una manera fluida, ¿sabes? No van viviendo detrás de ti todo el rato a ver si el ciego se va a matar. Es que esos códigos los tienen en la cabeza. ¿Sabes? Es como una relación fluida, de respeto, de cercanía, de ganas de cooperar, pero de gente a gente. Claro. ¿Sabes? Y probablemente todas estas cosas tengan un tronco común. Es que eso es efecto, no consecuencia. O sea, y esas cosas, como yo lo veo, son así allí porque es que eso de alguna manera funciona. Es lo que se ha establecido por cultura. Y entonces, claro, a nadie se le ocurre llegar y tratarte como una persona con discapacidad porque no, te van directamente a ver qué necesitas. Lo primero que te van a ir te preguntan, ¿necesitas ayuda? ¿Y qué que necesitas alguna asistencia? ¿Cómo te puedo ayudar? Es el enfoque con el que va la gente cuando se te acerca, ¿no? No es, a ver, dame la mano que te voy a cruzar la calle. No, porque ¿qué pasa si yo no quiero cruzar la calle? Bueno, el propio idioma lo da porque ahí a cualquiera, o sea, de evidente a evidente en un comercio, la pregunta es ¿may I help you? May I help you, may I assist you? May I assist you, pero que seas o no, o sea. Claro. Solo una cosita. Oye, que hemos hablado también mucho de quejas y de ejercer nuestros derechos y todo eso, y no hemos hablado de la oficina permanente. Entonces, no sé, que yo le pediría a Juan Carlos también que contara un poco la existencia de la oficina permanente que está dentro de la dirección general, en la que tú tuviste mucho que ver, y que yo creo que bueno, que es una herramienta. No sé si alguno de vosotros la habéis utilizado, pero que a veces también pasa que tenemos herramientas y no las utilizamos, ¿no? Entonces, en el tema de los derechos también, que existe la oficina permanente, que sobre todo tiene que ver con el cumplimiento de legislación. Y no sé, le pediría a Juan Carlos que dijera un poco, porque él sabe mucho de este tema. Ahí es donde se denuncia, ¿no? Yo sí he visto la web y eso, es cuando... No, quiero decir que cuando... Juan Carlos, que te has saltado. Cuando estuve siguiendo lo de Renfe, Gracias, Cristina. Tú sabes más que yo, ¿eh? Y tú has trabajado conmigo codo con codo en todo el desarrollo. No. Hemos sido compañeros. Y sí, la oficina permanente es cierto. En España adolecemos de varios defectos. Primero, el desconocimiento ciudadano, que no creo que se produzca en Estados Unidos, ni muchísimo menos. Aquí en España no estoy hablando solo de la población con discapacidad, estoy hablando de la población en general. Somos verdaderos ignorantes de nuestros derechos y de cómo ejercer nuestros derechos. En segundo lugar, tenemos una idiosincrasia que somos muy conformistas y no denunciamos y no ejercemos los mecanismos de que disponemos. Y luego tenemos un tercer defecto, que efectivamente hay mecanismos, pero que no funcionan o difícilmente funcionan o funcionan de forma muy laxa, muy lenta, de tal forma que el derecho se disuelve en el tiempo. La oficina permanente se creó, es una oficina que depende primero de la administración. Sirve para denunciar cualquier tipo de infracción por discriminación, por incurrir en falta de accesibilidad, en todos los ámbitos, salvo en el ámbito laboral, que va por otra vía. Son sanciones administrativas, es decir, están vinculadas a la administración pública. Dependen de un área aquí en España que se llama la Dirección General de Políticas de la Discapacidad, que a su vez tiene que dar cuentas al Consejo Nacional de la Discapacidad y, en última instancia, si estima
que efectivamente esas infracciones son correctas, pasa al siguiente procedimiento, que es a un procedimiento aquí en España, se llama el contencioso administrativo. O sea, es tremendamente complejo. Hasta ahora, es cierto, ha habido muy pocas denuncias, pero no ha habido ninguna tramitación efectiva hasta ahora. Parte por el desconocimiento y parte porque, y eso también tenemos que decirle, la oficina permanente está en cierta forma también politizada y muy vinculada al poder político. Entonces, es un procedimiento muy complejo. Si funcionara, sería un procedimiento muy potente, muy interesante y al servicio de los ciudadanos. Pero para eso tenía que ser, tal y como yo lo veo, desde luego, independiente o semi-independiente, que la gente y aquí tiene mucho que ver lo que hemos hablado muchas veces y que yo critico. Dice, aquí en España tenemos un colectivo de personas con discapacidad tremendamente fuerte. Hay pocos en España, pocos en Europa y en el mundo tan fuertes como el nuestro. Y sin embargo no hace gala del ejercicio o del deber que tiene como parte subvencionada de los poderes públicos de difundir todos estos derechos y toda esta información a cada uno de sus afiliados o de las personas con discapacidades. Entonces, la oficina permanente, sí, un órgano muy interesante, sí, un órgano que podía servir, por supuesto, un órgano muy potente, por supuesto, pero hace falta conocerlo, desvincularlo de la parte administrativo-política y que los ciudadanos den el paso de ejercitarlo. Bueno, pues es hora de merendar, chicos. Yo voy a volver a dar las gracias a Roberto. Hoy tenemos, aparte de mucha gente, pues mucho... Bueno, tenemos, a ver, 1, 2, 3, somos 1, 2, 3, 4 patronos. Y Cristina, que es patrona honorífica. Está Danais, que sigue aquí promocionando su disco, o sea que ya sabéis lo que hay. Bueno, no sabéis lo que hay, pero por lo menos lo que se oye y lo que grabó, hay mucho más detrás y cumplirá mucho más. Y está Miguel Ángel también, bueno, que es patrono pero también como profe del tal, y ha venido aquí una delegación de gente pues fabulosa que normalmente no viene y que me alegro que hayan venido porque están muy trabajando en este tipo de temas y además de una manera yo diría que bastante más libre de lo que las circunstancias les permitirían en principio, o sea que ya es un mérito, ¿eh? Pues sí, tengo que pasar, tengo que devolver la visita. Y nada, con el agradecimiento eterno a CEAPAD por habernos aguantado estos 12 y que el siguiente ya os daremos la dirección, pero eso es en el centro, es al lado del CaixaForum y lo haremos allí espero que contaminando, ya digo, que es lo que interesa, pero además contaminando mutuamente, o sea que venga pues gente que pasa por allí, no sepa de qué va eso y se queden y entonces pues les contemos de qué va esta vaina, que va de tecnología social y a su vez nosotros nos contaminemos de gente que está haciendo cosas muy interesantes por ahí, que las hay. Y Roberto, muchas gracias y otro caso vendrás, porque parece que andas viniendo mucho por España, yo no tengo nada en contra, pero...